El Señor nos ha permitido ingresar a un nuevo tiempo y un nuevo año, y en el calendario hebreo estamos en el año 5785. Pero ese 5785 está indicando que usted y yo, en la gracia del Señor, hemos ingresado a un tiempo, y me perdona la redundancia, de gracia sobrenatural de Dios para cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes este tema: seamos agradecidos. Colosenses 3:15, y en lenguaje actual, traducción del lenguaje actual, me gusta esta versión de la palabra. Pero antes de leer, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta hermosa oportunidad que nos brindas de estar en tu casa. Y gracias, Dios, porque somos una familia inmensa, una familia grande, una familia, Señor, como tú la pensaste, la ideaste. Y el anhelo de tu corazón es que muchos más sean anexados a la familia de los santos. Y por eso, Padre de la gloria, en esta mañana te damos gracias porque tu presencia está aquí en tu casa. Porque tu presencia, Señor, está en medio nuestro, y porque estás ahí a nuestro lado. Muy cerca de nosotros, ahí en nuestro corazón, está tu Espíritu Santo, Señor. Y por eso en esta mañana te damos gracias porque hemos tomado este tiempo para honrar tu nombre, bendecirte y decirte: papá, aquí estamos. Queremos oír tu voz. Habla a nuestras vidas. Ministra nuestras vidas, Señor, y permite que en este día y aún al salir de tu casa, Señor, podamos gozar y disfrutar de tu bendición, sabiendo que tú eres mi Padre. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice Colosenses 3:15 en traducción del lenguaje actual? Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. ¿Y qué? Y seamos agradecidos. Y sean agradecidos. En la palabra encontramos infinidad de formas, maneras como el Señor obraba, ministraba. Y uno de los ejemplos que he tomado es el de aquellos 10 varones que eran leprosos. Y esos 10 varones fueron sanados, y la palabra me dice, y yo voy a transcribir a la manera que podamos usted y yo entenderlo. Cuando, ahora decía la pastora, cuando a los niños les entregan un regalo, ¿qué hacen ellos? No esperan llegar a la casa, aunque algunos de nosotros tampoco, ¿no? De una vez nos pica esa curiosidad, ¿qué me dieron? Y de inmediato, ¿qué hace usted? ¿Qué hace ese niño? Rasga, rompe, y no le interesa si ese papel de regalo fue costoso, ¿qué es eso? Preste a ver qué es lo que hay ahí. Y así ocurrió con los 10. Y la palabra me dice que los 10 salieron corriendo, pero solo uno regresó. Me gustan esos peros que aparecen en la palabra, pero. Y ese que regresó hizo lo que usted y yo debemos hacer día a día, porque papá todos los días nos brinda de su amor, de su gracia, y siempre nos sorprende con regalo y con ñapa. Se los puedo decir porque he visto la mano del Señor obrando
desde el mismo momento en que el Señor permitió que yo viniera a este mundo. Y después de entender el por qué Dios había permitido que mi madre hubiese perdido en 2 embarazos, perdiera la criatura, y luego cuando fui concebido, y luego que mi padre y mi madre me dijeran, sin en esos momentos ser mis padres conocedores de la palabra, ellos me dijeron: eres un milagro de Dios. Y cuando vine a conocer al Señor y cuando pude entender el propósito de Dios para con mi vida, le di gracias a Dios. Porque fui concebido con mucha dificultad y el médico que me recibió, porque en ese entonces los partos de nuestras madres eran en casa y era atendido por una partera. No hay lo que usted y yo conocemos hoy en día, que hay una clínica y eso cuesta. Si no está usted afiliado a una EPS. Pero nací y fue en esos primeros meses de vida más tiempo en una clínica que estar con mi madre. Pero Dios tenía un propósito. Luego, en mi proceso de crecimiento, desarrollo, y luego en mi tiempo de labores, pude entender el amor de Dios para mi vida. Porque en 3 oportunidades el Señor salvó mi vida de la muerte. 3 oportunidades en las cuales la gente o los compañeros de trabajo, porque laboré en esa famosa empresa, amada empresa, Ecopetrol. En una, realizando un mantenimiento a un equipo, como digo yo, me bañé completamente en soda cáustica al 90% de pureza. Y cuando bajo del lugar de esa torre donde me encontraba, llego abajo al piso y me ubico en la ducha que se tiene como primer auxilio para lavarse uno su cuerpo. Mis amados, yo quedé en interiores, mi ropa se desintegró, mis botas de trabajo se desintegraron, quedaron simplemente las platinas, las punteras. Y uno de los ingenieros, asombrado, eso se le abrieron los ojos: camine, te llevo inmediatamente para la policlínica. Y dije: no, ingeniero, no hay necesidad, me voy a duchar. Y ellos estaban esperando un desenlace fatal, porque hacía unos meses, lastimosamente, un hermano en Cristo en Medellín, en una empresa, le había sucedido algo similar y ese varón falleció. Su cuerpo prácticamente en parte se fue desintegrando. Pero aquí estoy. Luego el Señor me libra de una explosión en una caldera. Estábamos realizando también un mantenimiento y hacía unos meses había sucedido un accidente similar en Termobarranca, donde 4 operarios fallecieron en la explosión. Aquí estoy. Y el último en una planta llamada Parafinas, en un horno de tratamiento con hidrógeno. Estaba con mi compañero de labores y se nos reventó una línea de toma de un instrumento a 1200 libras de presión, hidrógeno. Y al lado había un horno
Y ustedes saben que el hidrógeno no quiere nada con la candela. Aquí estoy. Entonces pude entender, mis amados hermanos, que Dios tenía un propósito. Y cuando conozco al Señor en mi niñez, y yo le doy gracias a Dios por el Colegio de las Américas en Barranca, allí conocí al Señor, no siendo mis padres cristianos, pero fue el medio que Dios utilizó para que yo conociera y luego mis padres conocieran al Señor. Yo le doy gracias a Dios porque ha sido bueno. Su misericordia es para siempre. Entonces pregunto en este momento, mis amados, ¿tiene usted algo por qué agradecerle al Señor? A veces somos tan ingratos, a veces somos tan cabezones que nos levantamos y se nos ha olvidado que simplemente porque el Señor se acordó de nosotros y nos llamó en esa mañana, en esta mañana al menos. Y quizás nos bañamos, desayunamos y nos vinimos al templo, pero no le dimos gracias a Dios. Y eso lo aprendí, mi amado hermano. Porque entendí que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Indistintamente de lo que usted realice, de lo que usted haga, su profesión, etcétera, etcétera. Dios es maravilloso. Entonces aquí en Colosenses 3:15 me está diciendo: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y seamos agradecidos. Entonces uno de los desafíos más difíciles del cristiano es mantener un corazón que esté genuinamente agradecido. Salmo 92:2 dice: es bueno anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Entonces esto me está indicando que el día a día nuestro debe iniciar ¿con qué? Con agradecimiento, con oración, con gratitud, y cuando vamos a cama, de igual manera. Una de las cosas que siempre lo hicimos con mi esposa, hablando de mi esposa, ella les envía muchas saludes. Hoy le correspondió a ella el turno de cuidar a mi suegra. O sea, esto era algo que se venía haciendo estando el suegro. Cuando él venía aquí era porque no le tocaba, o estaba mi esposa, o estaba mis cuñados, o Isidro, o Pacho, cuidándola a ella. Hoy le correspondió a mi esposa y se quedó con ese dolor porque quería acompañarme. Algunos de ustedes no la conocen, pero más adelante sé que tendrán esa bendición. Entonces, un corazón agradecido puede dar gracias a Dios siempre. Siempre. Dar gracias a Dios es la actitud normal de un corazón agradecido. Dos, dar gracias a Dios es la voluntad de Dios para los creyentes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18 me lo está diciendo. Dad gracias a Dios. ¿En qué? En todo. ¿Será que simplemente le damos gracias a Dios cuando todas las cosas están marchando bien? ¿Qué dijo Job? ¿Solamente agradezco al Señor por el bien y acaso el mal? Ahora entendamos que nunca el querer de Dios es que venga el mal sobre nosotros, pero hay un gran secreto. Él permite que en medio del mal su gracia nos sostiene. La palabra me dice que en todo el proceso que llevó Job, nunca ¿qué? Se quejó, nunca maldijo.
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Agradecimiento. Podemos tener pérdidas. Como familia tuvimos una pérdida, pero entendemos que Dios ha sido más grande, más fuerte para nosotros. Y hablo específicamente hacia la familia, hacia mi esposa, mis cuñados, mis cuñadas. He visto cómo la mano del Señor ha sido tan maravillosa, tan grande, de sostenerles a ellos. Dios a mí me dio esa bendición de haber sido hijo único. Ya les dije al comienzo, mi madre perdió a los que iban a ser mis hermanos mayores. Pero en medio de esa situación, el Señor me permitió conocer el dolor y la dificultad cuando parte en primer lugar mi padre. Y yo le decía a mis cuñados, no sé por qué el Señor me está permitiendo volver a vivir lo que yo viví con mi padre, porque fue algo similar. Mi padre nunca estuvo internado en una clínica, pero cuando llegó el momento, fue en un mes en el cual yo le di gracias a Dios, porque quien primero conoció al Señor de mis padres fue Él. Luego Él lleva a mi madre a la iglesia, a mi abuela, ellas conocen al Señor, pero mi padre hizo como el Capitán Araña. ¿Saben qué hizo el Capitán Araña? Pegó el brinco hacia atrás, se salió del barco. Y a partir de ese momento en que mi padre decide apartarse del Señor, estuvimos en una tarea titánica de oración, pidiéndole a papá Dios, que mi padre retornara a su lado. Y fueron 19 años en los cuales estuvimos orando, en algún tiempo ayunando, pidiéndole al Señor, Dios, ten misericordia de mi padre. Pero 19 años después, estando en la iglesia central, y estaba compartiendo en esa mañana, un domingo, la enseñanza, el Señor me permitió ver a mi padre ingresando por la puerta. Se sienta, y cuando es el momento de el llamamiento, fue el primero que pasó. Se reconcilia con su Señor y un mes después parte a la eternidad. Entendí que Dios tenía un propósito con la vida de papá, y él se fue gozoso. Lo mismo sucedió con el suegro. Yo sé, él vino acá, le dijo a ustedes, me voy a un viaje, ¿cierto? Oren por mí. Ya él estaba enfermo. Tenía su dolencia en su garganta, en su cabeza. Pero Dios le permitió realizar un viaje que él debía realizar, porque era necesario cerrar un ciclo en la familia. Y luego entendí, en un tiempo de oración con mi esposa, entendimos que Dios había permitido eso porque era necesario cerrar el ciclo, y que Él tenía que hacerlo para cerrar un ciclo de maldición que estaba sobre la familia. Y cuando Él nos llama y nos dice, estoy en Acacias Meta, le dábamos gracias a Dios, porque desde allá había salido el suegro hacía muchos años, pero era necesario que él regresara para bendecir a esa tierra, porque él salió en maldición y maldijo a esa tierra.
Pero cuando retorna, era una nueva criatura, y esa nueva criatura tenía un trabajo, una orden que su Dios le había ordenado. Ve a la tierra en donde saliste y bendícela. Y eso fue lo que él hizo. Bendijo esa tierra, bendijo todos esos lugares donde años atrás había sufrido la cruel, aquella época terrible de persecución, cuando la violencia, año 48, para muchos de los hermanos veteranos entienden de qué les estoy hablando. Pero él fue y bendijo la tierra. Y hoy toda su familia, hablo de sus sobrinos, conocen al Señor. Cumplió la tarea. Y desde el tiempo en que se realizó esa ceremonia fúnebre hasta el día de hoy, mis amados, hemos visto cómo Dios está obrando con el resto de familia de los que viven aquí. Nunca habían llamado a mi esposa pidiendo oración. Y hace 15 días, ella gozosa me decía: papi, mis primos me llamaron para pedir oración y quiere que vayamos a visitarlos. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán. No te quedes quieto. Tienes una tarea que cumplir. Sé paciente, persevera, porque al final vas a ver la recompensa. Y estamos viendo la recompensa. Dios es fiel. En este último tiempo Dios va a acelerar las cosas. Al final quiero terminar con esa parte. Dar gracias a Dios es la voluntad de Dios para los creyentes en Cristo. Dar gracias a Dios debe ser una actitud y una acción constante en el creyente. Un corazón agradecido es una característica de la vida llena del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo podemos dar gracias a Dios sin importar las circunstancias. Sabemos que la gracia de Dios está trabajando en nuestras vidas y Él nos da fuerzas. Llenos del Espíritu Santo podemos dar gracias a Dios aunque no sintamos el deseo de hacerlo. ¿Usted alguna vez se ha levantado y no ha sentido absolutamente nada? No siente ganas de nada. Es el mejor momento para decirle: Señor, no siento nada. Y vas a ver cómo el Señor va a comenzar a hablar a tu corazón. Porque Él nos ama. Él nos ama. Dar gracias a Dios no es siempre una expresión de emoción, sino una decisión personal. Muchas veces me pasaba algo curioso. Hablo cuando estábamos en Barranca. Cuando llegaba a la iglesia, al edificio de las oficinas: buenos días, hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Ahí, hermano, llevado, pero ahí vamos. Era la respuesta de algunos hermanos. ¿Cómo está hoy en este día, hermano? Ay, hermano, ¿para qué le digo? Para no afanarlo. Se nos olvida tan rápido que al menos el levantarnos es entender que la gracia de Dios está con nosotros. Y por eso debemos darle gracias en todo momento. Además, no es una emoción. Un corazón agradecido siempre tiene razones poderosas para dar gracias a Dios. ¿Por qué le damos gracias a Dios? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Por todos sus beneficios. Salmo 103, 1-5, ¿verdad? Nos lo está diciendo. Por la salvación tan grande que hemos recibido. Por la esperanza bienaventurada.
Y cuando hablo de la esperanza bienaventurada, es entender que esa esperanza gloriosa de ver a nuestro Salvador cara a cara, la vamos a gozar cada uno de nosotros. Tan pronto ingresé y me senté, el Señor traía a mi mente año 2007. Y déjenme decirle que me pasó como un escalofrío, porque revisando el tiempo, encontré que más o menos para esta época, año 2007, el Señor me permitió venir acá con un equipo, porque en ese año la Iglesia Central en Barranca cumplía 60 años y la pastora nos pidió el favor de contactar a los pioneros. Y aquí estaba nuestro amado pastor Juan Centeno. Y para enero del 2007, mis amados, llegué hasta acá. Ya me había contactado con él, le expliqué a mi hermano Juan, le dije, necesito que esté juntamente con mi hermana Sara, porque los vamos a entrevistar, vamos a tomarles algunas fotografías y usted nos va a contar su experiencia en Barranca. Aquí había una oficina, no recuerdo si era abajo o arriba, bueno, 2007. Y ya cuando uno está pasando, ya ha transcurrido el sexto piso, entonces algunas cosas como que ya empiezan a olvidarse. Pero fue un tiempo maravilloso ahí en ese lugar. Poder recordar tantas cosas, juntamente con mi hermana Sara. Porque el Señor, aquí donde estoy, me permitió conocer a la hermana Virginia de Nap. Yo era un niño, pero me permitió el Señor conocer a Virginia de Nap. Luego conocer y aún tener en nuestra casa en Barranca a mi hermano José Silva. A mi hermano Juan Centeno, a mi hermana Sara. Y pues tuvimos de pastora al pastor Rafael Pérez, Belisario Rueda, Emelda. Tuve esa hermosa oportunidad de charlar con ellos, que ellos fueran a casa. Me siento privilegiado. Y ustedes deben sentirse privilegiados porque tuvieron a una hermosa pareja que los formó. Ahí en ese lugar tuvimos la oportunidad de charlar por más de 4 horas. Pero de mi mente no se me olvidará nunca hasta que esté con el Señor. Cuando mi hermano José Silva vino para diciembre del año 20. Y ya estando aquí en Bucaramanga, él me dice, Lucho, necesito que me acompañes. Y de una vez me dijo, necesito que usted sea mi conductor, porque tengo que ir a hacer muchas visitas. Y dijo, aquí estoy dispuesto. Pero nunca se me olvida, en ese diciembre, cuando se despide ese par de héroes de la fe, aquí abajo, al lado de Mercasur. Se dieron ese abrazo de oso. Se despiden de beso en la mejilla. Y después, en enero del 21, entendí el porqué.
una despedida hasta la eternidad. Porque en enero se fue nuestro amado hermano Juan, pero en septiembre se fue mi hermano José Silva. Y el Señor me permitió tener una hermosa relación con mi hermano José Silva. Me comuniqué con él hasta el día de su cumpleaños, 16 de septiembre. Hasta ahí tuve comunicación, porque 2 días después él fue contagiado del COVID. Y en octubre él partió a la eternidad. Y les puedo decir que por 10 años José Silva fue mi mentor. Conocer lo que ellos vivieron es entender hoy el por qué ustedes están en este lugar. El por qué tuvieron a sus pastores, el por qué hay una familia pastoral que les sirve al Señor. La familia se entera. Y ahora sus generaciones están sirviéndole al Señor. Es lo que anhela el Señor de cada uno de sus hijos. Josué lo expresó: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso es algo que siempre debe estar en nosotros. Esa esperanza gloriosa de ver a nuestro Salvador cara a cara. Es la esperanza de la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos físicos. Es entender el por qué muchas veces, aunque aquí en lo terrenal, en lo físico, no podemos entender el por qué se fue. Pero es entender que cumplieron la tarea encomendada y ahora nos toca a cada uno de nosotros continuar la tarea. Y no podemos callar. La esperanza de estar siempre con el Señor. Entonces podemos decir: gracias Dios por estar presente en cada momento de nuestra vida. Estando ahí sentado, el Señor me recordaba algo y lo escribí. Quiero compartirlo con ustedes. Fueron 3 días en los cuales tuvimos la oportunidad con mi esposa de conectarnos vía internet en un evento profético. Y algo que cada uno de estos varones y mujeres de Dios estaban compartiendo es, mis amados hermanos, y con esto quiero empezar a concluir. Año 2025, y no sé si mis amados pueden ayudarme con Segunda de Crónicas. ¿Qué año estamos? 2025. Por favor, Segunda de Crónicas 2025. Pero este año, proféticamente, mis amados hermanos, lo puedo resumir en 3 palabras: revolución, resolución y restitución. Lo repito: revolución, resolución y restitución. Revolución, ¿saben qué ha prometido el Señor? Porque el 5 y en sí el 5785 que les dije al comienzo me está indicando que hay una ventana abierta en los cielos, en donde vamos a ver la gloria de Dios moviéndose en este año. Y cuando hablo de revolución, estamos hablando de que es una
viene una revolución espiritual. Pero también no nos vamos a afanar, porque vamos a ver levantarse situaciones difíciles, sociales y políticas en las naciones. Pero lo que predomina para nosotros, la palabra me dice, oscuridad, tinieblas vienen sobre la tierra, mas sobre ti ¿qué? Amanecerá Jehová. La luz del Señor estará siempre con nosotros. Entonces, eso se viene. Actos en las naciones. Resolución es el momento de cerrar, el fin de los ciclos y accionar las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Reclamar las promesas de Dios. Y restitución es tomar lo que el diablo nos robó. Muchos de los hijos de Dios en el año anterior, el enemigo vino y robó. Pero déjame decirte, hay una ventana abierta. La gracia de Dios está ahí disponible y este año vamos a retomar lo que el enemigo nos robó. Pero siempre debe haber en nuestros labios agradecimiento. Gracias, Dios. Y podemos decir entonces como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora hay una doble bendición, hay una doble porción para nuestra vida, para tu vida, porque Dios lo ha prometido. Y déjenme decirle, no es porque esté judaizando, y mucho menos quiera decir que estoy hacia el lado de todo lo que se habla de los judíos, sino que es entender, mi amado hermano, que no nos movemos por lo que vemos, no nos movemos porque sí ingresamos en el tiempo gregoriano, año 2025, pero yo debo entender que mi conocimiento de la palabra me está diciendo que debo también entender que así como Dios habla al pueblo de Israel, está hablando a nosotros. Y nosotros ingresamos no ahorita en enero, 1 de enero, sino entenderlo, que desde septiembre del año pasado debemos estar transitando en año de bendición y de gracia. Entendí cómo es eso de darle gracias a Dios. Nuestro hijo mayor estaba muy bien. Cuando hablo muy bien en la parte laboral. Pero ustedes saben toda la situación sociopolítica que se mueve en nuestro país, y más con el tipo de presidente que tenemos. Y la orden que este señor dio era prácticamente acabar con toda la industria petrolera. Y nuestro hijo fue afectado. Después de estar fijo en una empresa que le trabajaba a Ecopetrol, fue el último que salió hace 6 meses. Y yo me gozo viendo a mi hijo, porque siempre le llamo y me dice: papá, no se preocupe, estoy bien, el Señor me está sosteniendo. Y él es un varón que sirve al Señor allí en la iglesia donde él está asistiendo, en el barrio Los Pinos, en Barranca.
juntamente con su esposa y mis nietas. Y he entendido entonces que Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Dios permitió que Fabián, en medio de su proceso, lo sacara de Acacías Meta y lo llevara a Bogotá. Y hoy está en Bogotá, va para 2 años, donde el Señor lo está bendiciendo de una manera poderosa. Entonces es entender, y yo le daba gracias a Dios el 31 de diciembre cuando nos encontrábamos en familia. Gracias Dios, porque tú eres fiel. Tus promesas son en ti, sí, y en ti, amén, por medio de nosotros, para tu gloria y tu honra. Y nunca he escuchado de la boca de nuestro hijo un lamento. Iniciamos un año y he visto la mano de Dios obrando, de cómo de manera sobrenatural está permitiendo que nuestro hijo y su familia sean bendecidos. Porque nunca hemos dejado de darle gracias a Dios. Entonces, mi amado hermano, con esto termino. Hemos ingresado a un nuevo tiempo. Y es un tiempo en el cual usted y yo debemos darle gracias a Dios. Venga lo que venga, Dios estará a nuestro lado como poderoso gigante. Así el enemigo se haya levantado nuevamente y te esté diciendo algo al oído, es el momento de que te levantes. Y recuerda, estamos en revolución. Hay algo espiritual que Dios va a comenzar a hacer en medio de su pueblo. Hay una resolución, es que usted tome esa promesa que Dios te dio, no te sueltes de ella, porque Dios es fiel. Pero también hay restitución. Si fue enfermedad, arrebátala. Si fueron finanzas, arrebátalas. Si es familiar, arrebátalas, porque Dios es fiel y Él prometió. Año de bendición. Año de las 3 R's.